Estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos con sus discípulos observando el templo de Jerusalén y habló de acontecimientos futuros en relación a la profecía y de la destrucción del templo. Consideremos Mateo capítulo 24, versículos 1, 2 y 3. Biblia, traducción del lenguaje actual. Dice así: Cuando Jesús salió del templo, sus discípulos se le acercaron para mostrarles los edificios del templo. Entonces Él les dijo: ¿Ven ustedes todos estos edificios? Les aseguro que todos ellos serán destruidos, ni una sola pared quedará en pie. Después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los Olivos. Jesús se sentó. Cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron: ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Cuándo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? Vemos que las preguntas de los discípulos van más allá del templo. Envuelve profecías que se relacionan a la destrucción de un sistema de cosas o del mundo, señalando hacia el futuro, y también se relaciona a su venida, es decir, que a través de los acontecimientos se mostraría la presencia de Jesús. Vamos a considerar algunos rasgos de la profecía que Jesús mencionó. Consideremos Mateo capítulo 24, versículo 6. Biblia Católica Latinoamericana. Dice así: Ustedes oirán hablar de guerra y de rumores de guerra, pero no se alarmen. Todo eso tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Es decir, se trata de lo que estamos viendo hoy, de guerra, como Jesús mencionó, como parte de la señal de su presencia. Aunque no lo vemos visiblemente, vemos los acontecimientos mundiales, lo que muestra su presencia. También habló de falsos profetas que aparecerían haciéndose pasar por Jesús mismo. Es decir, la idea es de confundir a las personas, pues Satanás está detrás engañando y logra que de esta manera sigan distraídos. Por eso Jesús dio advertencia. Consideremos la Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 5. Biblia Reina Valera 1960. Dice así: Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso nos está alertando sobre lo que sucederá durante su presencia, que la vemos al suceder estas cosas. Y también nos muestra otros rasgos que sucederían durante su presencia. Consideremos la Biblia ahora en Mateo capítulo 24, versículo 7. Biblia Reina Valera 1960. Dice así: Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Habla de escenas espantosas, de terremotos, de escaseces de alimentos, también de peste, como las pandemias, enfermedades de grandes proporciones a nivel mundial. También habló Jesús de la predicación a nivel global por toda la tierra. Consideremos la Biblia en Mateo capítulo 24, versículo 14. Biblia Reina Valera 1960. Dice así: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Al suceder todos estos acontecimientos, muchos desmayarán de temor. Consideremos lo que nos dice la Biblia en Lucas capítulo 21, versículo 26. Biblia Católica Latinoamericana dice: La gente se morirá de espanto con solo pensar en lo que va a caer sobre la humanidad, porque las fuerzas del universo serán sacudidas. Es decir, todo lo que Jesús habló proféticamente relacionado a la destrucción del templo de Jerusalén, pero que está relacionada con el fin de este mundo, se está cumpliendo hoy. Jesús también comparó este mundo al mundo del día de Noé.
Consideremos la Biblia en Mateo capítulo 24, versículos 37, 38 y 39. Biblia Católica Latinoamericana dice así: la venida del Hijo del Hombre recordará los tiempos de Noé. Unos pocos días antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, y se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. Note que las personas hoy siguen como si no pasara nada, celebrando fiestas, ocupados en sus cosas, en su trabajo, en el día a día, como en el día de Noé. Ahora, ¿por qué es importante lo que está sucediendo hoy con Israel? Bueno, no se trata hoy de destruir el templo, pues note lo que dice la Biblia sobre el templo de Dios. Consideremos Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. Es así, Biblia Católica Latinoamericana. No vi templo alguno en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios, el Todopoderoso, y el Cordero. Pero Jesús usó este escenario relacionado con profecías para nosotros hoy. Es decir, que hay también cumplimientos en relación a la destrucción de este mundo, pues Jesús usó el mismo escenario. Consideremos que lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 21, versículos 20 y 22. Biblia Católica Latinoamericana dice así: cuando vean a Jerusalén rodeada por el ejército, sepan que muy pronto será devastada, porque esos serán los días en que se rendirá cuenta y se cumplirán todas las cosas que fueron anunciadas en las Escrituras. Considerando que Jesús comparó la destrucción del templo con las profecías relacionadas o mencionadas que ya se han cumplido, y teniendo presente el paralelo que Jesús nos dio, pudiera llevar a desencadenarse todo lo demás que Jesús habló proféticamente en la destrucción del templo en Jerusalén, y que también relacionó a los días de Noé, comparando a una destrucción venidera aún peor. Note la advertencia de Jesús en Marcos capítulo 13, versículo 23. Biblia, traducción en el lenguaje actual. Dice así: tengan cuidado, ya les he advertido de todo esto antes de que pase. Jesús no viene a buscar a nadie, pues Dios ha provisto una arca espiritual, simbólica, pero que salva igual a la del día de Noé. Jesús se muestra como la puerta a esa arca simbólica. Todo esto nos lleva al día de juicio, porque en la parte final se proclama paz y muchos creerán que ya todo terminó. Consideremos 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3. Biblia Reina Valera 1960. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Aquí empieza la guerra de Dios mediante su Hijo, donde apresará a Satanás y destruirá las organizaciones políticas y religiosas manipuladas, anunciadas en Apocalipsis capítulo 16, versículos 15 y 16, y también en Apocalipsis capítulo 18, versículos del 4 al 8. Biblia Católica Latinoamericana dice así: miren que vengo como un ladrón, feliz el que se mantiene despierto y no se quita la ropa, porque así no tendrá que andar desnudo y no se verán sus vergüenzas. Los reunieron en el lugar llamado en hebreo Armagedón, o sea, Cerro de Megiddo. Note ahora lo que dice la Biblia en referencia a estos últimos tiempos en Daniel capítulo 2, versículo 44. Biblia Reina Valera 1960.
Y en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo levantará su reino, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Entonces podemos dar gracias a Dios nuevamente, porque nuestra oración ha sido contestada. Consideremos la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 10. Biblia, Reina Valera 1960. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén.